La llegada a América de Cristóbal Colón en 1492, no solo marcó el descubrimiento de un nuevo continente por parte de Europa, sino también el comienzo de una serie de eventos que transformarían radicalmente el curso de la historia mundial. Colón, navegando bajo la bandera de los Reyes Católicos de España, había sido enviado en busca de una nueva ruta hacia Asia. Lo que encontró fue un continente completamente desconocido para Europa, habitado por civilizaciones avanzadas con culturas, sistemas políticos y estructuras sociales altamente desarrolladas. El continente americano estaba compuesto por una impresionante variedad de civilizaciones indígenas. En el norte, los pueblos como los iroqueses y los algonquinos habían desarrollado complejas estructuras de gobierno y comercio. En el sur, las civilizaciones de los aztecas y los incas habían establecido imperios vastos y organizados. Estas culturas no solo tenían sistemas de agricultura avanzados, sino también conocimientos astronómicos y matemáticos notables. La llegada de los europeos fue el catalizador de un choque cultural sin precedentes. Los conquistadores, impulsados por el deseo de expansión territorial y enriquecimiento, se encontraron con sociedades que a pesar de sus diferencias tecnológicas, tenían una profunda riqueza cultural y social. Esta interacción inicial, idealizada en ocasiones como una serie de encuentros amistosos, pronto dio paso a una serie de conflictos violentos y devastadores. El primer contacto entre europeos e indígenas, aunque inicialmente caracterizado por intercambios de regalos y curiosidad mutua, pronto reveló la naturaleza explotadora de la llegada europea. Colón y sus hombres encontraron a los taínos en las islas del Caribe, quienes les ofrecieron hospitalidad y asistencia. Sin embargo, esta relación amigable se deterioró rápidamente a medida que los europeos comenzaron a imponer sus demandas y expectativas. Los españoles, deslumbrados por las riquezas y el potencial de los territorios descubiertos, comenzaron a reclamar tierras y establecer asentamientos sin considerar las implicaciones para las poblaciones indígenas. Este acto de apropiación no solo ignoró los derechos y la soberanía de los pueblos originarios, sino que también marcó el inicio de una explotación sistemática. Las consecuencias inmediatas del encuentro incluyeron la introducción de enfermedades europeas, como la viruela, que diezmaron a las poblaciones indígenas. Además, los conquistadores comenzaron a implementar sistemas de trabajo forzado y a establecer encomiendas, que transformaron la vida de los indígenas en una lucha constante por la supervivencia. El concepto de justicia divina jugó un papel crucial en la justificación de las acciones de los europeos. Los conquistadores y colonizadores europeos estaban imbuidos de una ideología de superioridad racial y cultural. Creían que su misión era civilizar a los pueblos indígenas y llevarles la verdadera fe cristiana. Este pensamiento estaba profundamente arraigado en la visión eurocéntrica de la época, que consideraba a las culturas no europeas como primitivos e inferiores. La leyenda negra de los abusos en las colonias, aunque en ocasiones exagerada, tenía un potente componente de verdad. Las crónicas de los abusos y las prácticas brutales llevadas a cabo por los conquistadores, revelaron una realidad de violencia y explotación sistemática. Estos relatos documentaron las tácticas utilizadas para someter a las poblaciones indígenas, incluidas masacres, torturas y saqueos. La violencia física ejercida por los conquistadores europeos es una de las facetas más sombrías de la conquista de América. Los conquistadores españoles, al llegar a las tierras indígenas, no solo lo hicieron con armas avanzadas, sino también con métodos de tortura y ejecución que eran desconocidos para muchas de las culturas indígenas. Las crónicas de la época, como las de Bernal Díaz del Castillo, y los escritos de Fray Bartolomé de las Casas, ofrecen descripciones vívidas de las brutalidades cometidas. En la invasión de México por Hernán Cortés, por ejemplo, se utilizó la tortura para obtener información y sometimiento. Los indígenas eran frecuentemente azotados, quemados y ejecutados de maneras horrendas. La ejecución de Atahualpa, el último emperador inca, es un caso particularmente cruel. Capturado por Francisco Pizarro, Atahualpa fue sometido a tortura y finalmente ejecutado a pesar de que sus captores recibieron el oro prometido como rescate. El uso de la violencia física también se extendió a los métodos de represión durante las rebeliones indígenas.
Las tácticas de los conquistadores incluían la decapitación en masa y la ejecución pública para intimidar a las poblaciones locales. La brutalidad no era un hecho aislado, sino una estrategia deliberada para desmoralizar y someter a los pueblos indígenas. El sistema de encomienda, creado por los españoles, estaba destinado a organizar la explotación del trabajo indígena, bajo la premisa de protección y cristianización. En teoría, el sistema debía garantizar la seguridad y el bienestar de los indígenas a cambio de su trabajo. En la práctica, sin embargo, se convirtió en una forma sistemática de esclavitud. Los encomenderos, que eran colonos españoles, recibían grandes extensiones de tierra, y con ellas, el derecho a exigir trabajo de los indígenas que vivían en esas tierras. La realidad de este sistema era brutal. Los indígenas eran forzados a trabajar en minas de oro y plata, así como en plantaciones de caña de azúcar y otros cultivos. Las condiciones eran extremadamente duras, con jornadas de trabajo largas y agotadoras, y castigos severos para aquellos que no cumplían con las expectativas de los encomenderos. La explotación laboral y la falta de cuidado hacia la salud y el bienestar de los indígenas resultaron en una alta tasa de mortalidad. El informe de la Real Audiencia de Lima en 1568 documenta las condiciones inhumanas en las minas de Potosí, donde la mortalidad entre los trabajadores indígenas era alarmantemente alta. La violencia sexual contra las mujeres indígenas durante la conquista es otro aspecto oscuro y devastador del periodo colonial. Las mujeres indígenas eran capturadas y sometidas a violencia sexual por los conquistadores. Este abuso fue sistemático y se convirtió en una herramienta de opresión y humillación. Las crónicas de la época revelan que las mujeres indígenas eran tratadas como propiedad y utilizadas como trofeos de guerra. Las capturas de mujeres y su venta en mercados de esclavos eran prácticas comunes. La violencia sexual también tuvo un impacto duradero en las comunidades indígenas, alterando las estructuras familiares y sociales tradicionales. El abuso sexual sistemático contribuyó a la desintegración de las comunidades indígenas y la imposición de nuevas normas sociales. Las mujeres, que en muchas culturas indígenas tenían roles respetados y poderosos, fueron degradadas y despojadas de su dignidad y autonomía. La imposición cultural durante la conquista de América tuvo consecuencias devastadoras para las culturas indígenas. Los conquistadores, en su afán por imponer su cultura y religión, llevaron a cabo una campaña sistemática para erradicar las prácticas y creencias indígenas. Las iglesias y los misioneros jugaron un papel crucial en esta transformación cultural. Los templos y centros ceremoniales indígenas fueron destruidos y reemplazados por iglesias cristianas. Las prácticas religiosas indígenas, que incluían rituales y ceremonias sagradas, fueron prohibidas y reemplazadas por las enseñanzas cristianas. La destrucción de la cultura indígena no solo se limitó a la religión. Las lenguas indígenas, las formas de arte y las tradiciones sociales también fueron suprimidas o modificadas. La imposición de un sistema legal europeo y las estructuras de gobierno coloniales reemplazaron las formas tradicionales de organización política y social de los pueblos indígenas. La resistencia indígena a la conquista fue dura y polifacética, con esfuerzos que iban desde la resistencia militar organizada hasta la rebelión abierta. En el caso de los aztecas, el enfrentamiento más conocido fue el asedio de Tenochtitlan en 1521. Mediante el liderazgo de Cuauhtémoc, los aztecas resistieron ferozmente el ataque de las tropas de Cortés, pese a las desventajas tecnológicas y numéricas. La resistencia azteca, caracterizada por una estrategia de guerrilla y fortificaciones defensivas, demostró una resistencia admirable y persistente ante la invasión. En Perú, la resistencia fue encabezada por líderes como Túpac Amaru II. En 1780, Túpac Amaru II, descendiente de la familia real inca, organizó una rebelión contra el dominio español. Aunque finalmente fue derrotado y ejecutado de manera brutal, su levantamiento fue un importante acto de desafío contra la opresión colonial. Las reformas que siguieron a su muerte, aunque insuficientes, fueron testimonio de la presión que los movimientos indígenas podían ejercer. A pesar de la brutal represión, las comunidades indígenas encontraron maneras de resistir culturalmente. La preservación de las lenguas indígenas y las prácticas culturales,
se convirtieron en actos característicos de resistencia. Las comunidades indígenas adaptaron sus tradiciones y rituales para mantener viva su identidad cultural frente a la opresión colonial. La resistencia cultural también se reflejó en la adaptación y mezcla de elementos europeos con las tradiciones indígenas. Este sincretismo cultural dio lugar a nuevas formas de expresión artística, religiosa y social. Las festividades, como el Día de los Muertos en México, combinan elementos indígenas y del cristianismo, reflejando una rica herencia cultural que ha sobrevivido a pesar de los intentos de destrucción. El impacto de la conquista en la demografía de América fue devastador. Las enfermedades europeas, como la viruela y el sarampión, causaron una mortandad masiva entre las poblaciones indígenas, que no tenían inmunidad contra estas enfermedades. La población indígena, que se estima en 50 millones en el momento del contacto, disminuyó drásticamente, con estimaciones que sugieren una pérdida del 90% en el siglo siguiente. El impacto socioeconómico de la conquista fue igualmente profundo. La introducción de un nuevo sistema económico, basado en la extracción de recursos y la explotación del trabajo indígena, transformó las estructuras sociales y económicas. La creación de grandes plantaciones y minas, que dependían del trabajo forzado, alteró radicalmente las economías locales y llevó a una redistribución masiva de recursos. La revisión histórica de la conquista de América ha llevado a un reconocimiento más equilibrado de las atrocidades cometidas. Los estudios recientes han permitido una reevaluación de los relatos tradicionales y han dado voz a las experiencias de las comunidades indígenas. Este reconocimiento es fundamental para una comprensión completa de la historia y para abordar las injusticias históricas. El trabajo de historiadores y académicos ha ayudado a desentrañar la realidad detrás de las narrativas coloniales y a reconocer el impacto duradero de la conquista. La inclusión de perspectivas indígenas en la historiografía y la educación ha permitido una visión más completa y justa del pasado. A pesar de los intentos sistemáticos de destruir las culturas indígenas, la herencia cultural de estos pueblos ha perdurado. Las influencias indígenas pueden verse en numerosos aspectos de la cultura latinoamericana actual, desde el arte y la música hasta la gastronomía y las tradiciones religiosas. Las reparaciones por las injusticias históricas siguen siendo un tema de debate. Algunos gobiernos y organizaciones han tomado medidas para reconocer y compensar a las comunidades indígenas, como la restitución de tierras y la promoción de la educación intercultural. Sin embargo, las reparaciones suelen presentar con frecuencia desafíos y limitaciones, y la justicia completa sigue siendo un objetivo en proceso. La revisión de la historia de la conquista de América ofrece valiosas lecciones sobre el respeto por los derechos humanos y la importancia de aprender de los errores del pasado. La historia debe servir como un recordatorio constante de la necesidad de justicia, equidad y respeto por la diversidad cultural. El estudio de estos eventos históricos nos brinda la oportunidad de construir un futuro más justo y equitativo. Al aprender de los errores del pasado, podemos trabajar para asegurar que las lecciones de la historia contribuyan a una mayor comprensión y consideración por todas las culturas y comunidades. La conquista de América, con todas sus prácticas inhumanas que se llevaron a cabo, es una parte crucial de nuestra historia global. Al examinar estos eventos en profundidad, no solo se rinde homenaje a las víctimas, sino que también se pueden extraer lecciones importantes sobre la resiliencia humana y la lucha por la justicia.